Cordial saludo a todos, muy buen día. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Dávila. Soy profesional en capacitación. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Actualmente pertenezco al programa de Contaduría Pública. Curso actualmente séptimo semestre en la Universidad Minuto de Dios. Básicamente por medio de este video quiero darles a conocer o quiero hablarles a ustedes sobre las finanzas públicas. Organicé ciertas ideas e inicialmente quiero comentarles o hablarles a ustedes sobre el tributo. ¿Qué es un tributo? Son todos los aportes que realizan los contribuyentes o que tienen que realizar los contribuyentes para transferirlo hacia el Estado. Y sus aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos, las empresas, ¿sí? El tributo tiene ciertos elementos muy básicos. Digámoslo inicialmente, como yo les hablaba, debe existir un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable, una tarifa. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo viene siendo todo el Estado, que es el que necesita el dinero. El sujeto pasivo, el que paga. Todos nosotros, los contribuyentes. Debe existir una base gravable, que en este caso es el monto al cual se le aplica la tarifa, ¿cierto? Y la tarifa es el porcentaje, el cual ya ha sido pactado por medio de una norma, ese tipo de cosas, ¿sí? Un ejemplo, el IVA. En este momento el IVA, la tarifa, la base gravable sobre una leche, un litro de leche vale 2.000 pesos. La base gravable digamos, ya tiene allí el impuesto, porque es indirecto, ¿cierto? El impuesto ya está allí incluido, entonces la base gravable no son 2.000, sino vienen siendo más o menos 1.600, 1.700 pesos, ¿cierto? Porque actualmente tenemos una tasa de una tarifa dentro del impuesto de IVA que es el 19%, ¿sí? Tenemos adicional a ello el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? El pacto, la transferencia, la venta, todo ese tipo de cosas que hace que exista ya como tal el pago o la aplicación del pago de un tributo, ¿verdad? Perfecto. Ya teniendo claro estos conceptos dentro de un tributo, clasificamos allí como tributo un impuesto. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar todos los gastos públicos. En muchos casos estos pagos son obligatorios, son exigidos tanto a personas físicas como personas jurídicas. Todo el mundo tiene que pagar, ¿cierto? Tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Qué diferencian unos impuestos de otros? Pero prácticamente todos pagan, ¿cierto? Esta, la colecta de impuestos en muchos casos eh, los hace el Estado ¿para qué? Para financiarse en cuanto al pago de los funcionarios, en cuanto a inversiones, en cuanto a otros aspectos, ¿cierto? Requerimos pagar deuda pública, tenemos una deuda pública, necesitamos incrementar el PIB, todo este tipo de cosas. Entonces, para ello existen este tipo de impuestos para controlar la política monetaria y fiscal del país. De acuerdo. Teniendo claro esto, quisiera darles, bueno, un impuesto se puede pagar tanto exista como no exista. No es obligatorio que exista una contraprestación. Normalmente nosotros pagamos porque recibimos algo a cambio, pero por un impuesto en muchos casos no es exigido que el Estado nos tenga que dar algo, a diferencia de lo que son las tasas. En este caso, una tasa es un tributo también cuya obligación o sí tiene como hecho generador brindar una contraprestación de un servicio público, pues en este caso individualizado, como por ejemplo el servicio del agua potable. El Estado se encarga de traerme a mí a mi casa el servicio de agua potable y yo obtengo un beneficio porque me puedo bañar todos los días, tengo agua para beber, todo ese tipo de cosas. Yo por ende pago una tasa, ¿cierto? También tenemos como tasa, un ejemplo, la tasa a la gasolina, el dinero de la tasa de la gasolina, siempre decimos la gasolina tiene muchos impuestos, pero entre todos estos impuestos que decimos existe la tasa, la sobretasa a la gasolina. ¿Quién se beneficia con esto? Las personas que tienen vehículo. Con un vehículo podemos mm, disfrutar, entre comillas, de tener unas vías de un mejor acceso, tener más vías, porque esto se supone que viene pago allí o inmerso dentro del pago del galón de gasolina, ¿sí? Que esto se enrola o se puede comparar mucho con las contribuciones especiales. Una contribución especial es algo que también genera una contraprestación, pero viene siendo un poco más sí, más comunal para toda
una comunidad de personas en general. Un ejemplo sobre el sector en el que vivo. Tienen proyectado, dentro del plan de organizamiento territorial, tienen proyectado dejar una estación de Transmilenio muy cerca a donde yo vivo. Esto genera una valorización al sector. ¿Por qué? Porque genera una mayor facilidad al transporte, adicional que vienen más, pueden venir más personas, ese tipo de cosas. Eso se llama una valorización. Por esta valorización, los contribuyentes pagan una contribución especial, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Quiero aclararles algo sobre multas, ¿sí? Mm, si no existe ninguno de estos pagos, puede existir, ¿verdad? No quise pagar o no pagué. Puede existir una multa, ¿verdad? Que puede ser, la impone la autoridad. No quiere decir que vaya a ser un castigo, que se va de cárcel o que tenga que haber allí, digámoslo, violencia para pagar por no haber hecho las cosas, ¿no? Simplemente existe una multa, es algo económico en la que directamente sí, se infringe con la ley y tengo que pagar por ello, ¿verdad? Entonces, mmm, digamos, existen varios tipos. Existen multas fiscales, multas civiles, multas disciplinarias. Una multa fiscal la imponen las autoridades fiscales. Una multa viene la DIAN, tiene multas por no haber presentado de acuerdo a los estados financieros, por no haber presentado bien las declaraciones, ese tipo de cosas. Una multa civil depende directamente de los tribunales. Un tribunal es el que va a determinar cuánto hay que pagar o qué hay que hacer, si directamente van esta multa se va a pagar con cárcel o no con cárcel, ese tipo de cosas directamente, que por eso también se enrola mucho con la, las multas de disciplinarias, ¿sí? Bueno, adicional, les hablo a ustedes también sobre temas, en qué se basa generar un tributo, ¿cierto? ¿En qué se basa? Porque cuál es como la política. Nosotros que somos contadores, colegas, debemos tener unos parámetros para basarnos al momento de proponer algo, de estipular algo, de generar alguna norma, ¿sí? Entonces, en este caso son principios. De igual manera, los tributos tienen principios. Hay uno de los principios que es el de la legalidad, ¿sí? En este momento, digamos que la ley nos lo permite dentro de nuestra Constitución Nacional. Tengo un dato en el artículo 338, se establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales son los que están dados a aprobar las leyes que promuevan el tributo, ¿sí? Eso está establecido por la ley. Si no hay ley, no hay tributo, ¿sí? Debe estar aprobado, debe existir un decreto ley que apruebe el pago de esos tributos, ¿verdad? Es por ende que allí viene otro principio que vendría siendo el de igualdad, equidad. Es un estado, digamos, en un estado social de derecho. Todos, para el estado todos somos iguales, ¿sí? Pero en temas tributarios no. Digamos, una persona está condicionada al tipo de capacidad de pago que tiene. No es lo mismo una persona que tiene un salario mínimo mensual legal vigente a una persona que tiene unos ingresos de 40 a 50 millones de pesos al año. Con un salario mínimo alcanzamos a obtener unos ingresos, diría yo, 10 millones, 11 millones de pesos más o menos en este momento anuales. Y una persona con mayores ingresos, un ejemplo, a 60 millones, no va a pagar lo mismo que una persona que tenga un ingreso mínimo, ¿verdad? Bueno, otro de los principios es muy importante, es la proporcionalidad. Independientemente yo esté o el año inmediatamente anterior pude haber obtenido ingresos en total o pude haber tenido ganancias ocasionales o mis ingresos sumaron alrededor más de 60 millones de pesos, y si los comparamos directamente con una persona que tiene un salario mínimo mensual legal vigente o una persona que tenga, no, propongo un ejemplo, tuve unos ingresos mensuales el año pasado de 10 millones, al anual tuve 120 millones de pesos a comparación de una persona que tuvo ingresos de 60 millones. Los dos tenemos que pagar un impuesto sobre la renta y a la riqueza, equivalente al 33%. Pero, a diferencia,
que si yo gano 120 millones, voy a tener que pagar el doble de lo que está pagando la persona que tuvo un pago de 60 millones. Es decir, la base es lo que varía, la base gravable, porque mis ingresos son los diferentes, la tasa va a ser la misma, pero es lo que de igual manera hace aumentar, es proporcional, ¿verdad? La tasa es la que cambia. Entonces, de igual manera, otro de los principios vendría siendo la generalidad. Un impuesto se aplica para igual para todas las personas, a excepción de que, por ejemplo, hay personas que tienen un ingreso 250.000, 300.000 pesos al mes. Mm, en este caso no aplicaría el pago de impuestos para ello y por eso dentro de la ley de financiamiento se estaban hablando muchos temas en los de devolver el IVA, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto es el principio de la generalidad, ¿sí? No es lo mismo, solamente sería una excepción que es para las personas que no logran obtener un ingreso por lo menos mínimo. Y adicional, para mí es muy importante resaltar otro de los principios que es el de la progresividad. Este se relaciona directamente con el principio de la equidad, ¿sí? Pero da igual, ¿por qué? Porque es sobre la capacidad de pago. Es necesario considerar los elementos de la riqueza y la renta, ¿sí? Para poder tener en cuenta esto. Pero no es lo mismo generar un ahorro a generar un gasto o un consumo, ¿sí? Es por eso que la progresividad, si ahorramos, ayudamos con el Producto Interno Bruto, el país disminuye sus gastos, su deuda pública, ese tipo de cosas. Entonces debe ser progresivos, generar una progresividad. Mm, Me gustaría aclararles también allí el tema del tipos de tasas, porque por ejemplo pagamos una tasa, yo les hablaba a ustedes pagar una tasa, por ejemplo, tasa a la gasolina, tasa por el acueducto, pero también tenemos tasas, por ejemplo, por otorgar documentos, ¿sí? Por documentos públicos. ¿Qué pasa? Cuando vamos Cuando vamos a solicitar un documento, cuando vamos a una notaría, debemos pagar eso por hacer una autenticación, una legalización de un documento, o cuando solicitamos un pasaporte, o cuando solicitamos la cédula, pagamos, eso es una tasa, ¿sí? Eso es una tasa, por solicitud de los documentos públicos, por solicitud o otorgamiento de documentos públicos. Tenemos otro tipo de tasa que en este caso podría ser la de transporte también, por tener un servicio de transporte más cerca o directamente hasta mi casa, pagamos una tasa, ¿sí? Que también se alearía mucho, también podemos enrolar con la tasa de higiene, seguridad o una tasa que también pagan los muebles urbanos. Eso se mide ya diferente si es un impuesto nacional, si directamente estas tasas son nacionales, municipales, departamentales, ya varía, si eso es otro tipo de, otra clasificación. Y directamente son bastantes los temas, pero me gusta mucho enrolarlo frente a eso. Básicamente esto podría clasificarse así como finanzas públicas. Agradezco mucho su atención. Espero haya podido aclarar algunas partes. Espero de pronto poder haber ayudado a aclarar muchas dudas. Gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Hasta luego.